Muy bien, pues el día de hoy vamos a enfocarnos en el tema de la voz pasiva y lo vamos a ver de manera esporádica pero muy puntual para poder enfocarnos ya en el siguiente tema, que va a ser el último. Y bueno, este tema que les menciono tiene o está ligado con este tema que es voz pasiva. Entonces vamos a verlo de manera muy rápida, pero vamos a identificar puntos importantes. Y nos dice que el uso de la voz pasiva está enfocado en la acción y no es importante el conocer qué o quién realizó esa acción. Le vamos a dar más importancia a la acción antes de qué o quién realizó esa acción, ¿sí? Ahora tenemos aquí un cuadro comparativo, el cual pues tiene voz activa y voz pasiva. La voz activa es prácticamente oración, es una oración simple, ¿no? Es decir, tiene un sujeto, en este caso lo vamos a llamar agente, solamente con fines para entender este tema de voz pasiva. Un agente que es, en el caso de la primera oración es Peter, un verbo que es ate, que está en pasado, y un objeto. El objeto es el que recibe la acción de ese agente, el cual pues en este caso son las galletas, ¿no? Todas las galletas. Entonces así es que vamos a identificar la voz activa. Tenemos el segundo ejemplo de students. El agente, clean, verbo, y the classroom es el que recibe la acción del agente. En este caso es el objeto. Y por último tenemos pues un complemento que es un tiempo adverbial, every day, todos los días. My grandparents, el agente, built, verbo, a red house, el objeto. Y el objeto va a ser el que va a recibir la acción del agente. En este caso, my grandparents, mis abuelos. Entonces esa es la voz activa prácticamente. Ahora, ¿cómo vamos a convertir esa voz activa a voz pasiva? Pues muy fácil, vamos a tener que convertir el objeto, el cual en la primera oración fueron las galletas, ahora van a pasar a ser el agente principal, ¿sí? Entonces, all of the cookies, y vamos a utilizar después el verbo to be, que en este caso es en pasado, pues vamos a utilizar el were o was, ¿sí? Y bueno, recuerden que el verbo to be, pues también al igual que otros verbos, está dividido en presente, pasado y participio, ¿no? En presente pues es is, are, en pasado es was, were, y el participio va a ser been. Entonces aquí lo vamos a utilizar como pasado y vamos a utilizar posteriormente del verbo to be el verbo que utilizamos en la primera, que fue eat, lo vamos a convertir en su forma participia, ¿sí? Es decir, eaten. Recuerden que es eat, ate, eaten. Entonces, all of the cookies were eaten by Peter. Todas las galletas fueron comidas por Pedro. Esto sería la traducción literal, pero también podemos adaptar esa traducción. Podría ser, todas las galletas se las comió Pedro, ¿no? O Peter en este caso. Entonces, así es que vamos a formar la voz pasiva. En el segundo ejemplo también vamos a pasar el objeto que fue the classroom al principio. Entonces va a ser the classroom is cleaned every day by the students. El salón es limpiado todos los días por los estudiantes. Sí, si bien, como nos lo decía en el principio, no podemos no mencionar el agente en la voz pasiva, en este caso los estudiantes, y podría quedar solamente como the classroom is cleaned every day. El salón es limpiado todos los días. Le vamos a dar más enfoque y más importancia a la acción antes que a la gente, en este caso los estudiantes. Tenemos el último ejemplo. A red house was built by my grandparents. Una casa roja fue construida por mis abuelos. Entonces también puede quedar a red house was built. Una casa roja fue construida. Simplemente así. Entonces recuerden que siempre vamos a llevar el verbo to be. Independientemente de esto también va a ir el verbo principal en su forma participia, ¿no? Como es en el caso de en la primera, eaten. Were eaten, fue comido. Y en español esta voz pasiva es lo que comúnmente utilizamos. Bueno, la terminación del verbo va a ser en ido, ado, ¿sí? Entonces esa terminación en español es a lo que llamamos la voz pasiva, ¿no? Con un verbo to be antecedido, ¿sí? Entonces es limpiado, es construido, es comido, es manejado, es pintado, es creado. Entonces es un poquito más eso que otra cosa. Entonces vamos a pasar ahora con los puntos específicos y tenemos que
ver también reglas gramaticales y nos dice que el pasivo es formado usando el auxiliar verbo to be, el verbo auxiliar verbo to be y precedido de el pasado participio del verbo principal. Entonces aquí tenemos un poco aquí la fórmula que es sujeto, verbo auxiliar to be y el pasado participio, ¿no? Tenemos aquí más ejemplos. My wallet has been stolen. Entonces aquí tenemos el has, que en este caso pues es presente perfecto, ¿no? Porque tenemos el uso del has como auxiliar. Y el been siempre va a estar el verbo to be antecedido, o más bien antes del pasado participio del verbo, que en este caso es stolen. Entonces, my wallet has been stolen. Mi billetera has been stolen, robada, ¿sí? Tenemos otro ejemplo. The room will be clean while we are out. El cuarto será limpiado mientras estamos fuera o salimos, ¿no? Entonces, aquí en el caso de el auxiliar will, ya sea un auxiliar will o ya sea un modal que es can, could, should, might, todos esos, va a ir siempre precedido del verbo to be. En este caso lo vamos a utilizar como be, will be, should be, might be, y luego posteriormente ya el participio, que es cleaned, el verbo participio, ¿no? Entonces, the room will be clean while we are out. El cuarto será limpiado mientras nosotros estamos fuera o salimos. The thief was caught by the police. El ladrón fue atrapado por la policía. Si bien también puede quedar solamente como the thief was caught. El ladrón fue atrapado, ¿no? No es importante mencionar el agente, ¿no? En la voz pasiva. En la voz activa es primordial utilizarlo. Ahora dice, para cambiar la oración de un activo, de una voz activa a una pasiva, hay muchos puntos que tener en mente. Y el primero es que el objeto de una voz activa va a llegar a ser el sujeto de la voz pasiva. Y fue en el ejemplo que les mencioné anteriormente. En el caso de John se comió las galletas, ¿no? Las galletas son el objeto, el que recibe la acción en la voz activa, pero en la voz pasiva va a ser el agente. Entonces va a ser las galletas fueron comidas por John en este caso. Entonces a eso se refiere en la transición de ser un objeto a ser un agente. A eso se refiere. Y bueno, pues tenemos que aquí nos menciona que el verbo auxiliar to be siempre va a reemplazar o vamos a añadirlo para darle sentido. Y es eso a lo que les mencionaba. Por ejemplo, Pedro, el carro es manejado por Pedro, ¿sí? Entonces siempre vamos a utilizar el verbo to be, que es o fue, was, ¿sí? O ha sido, has been. Ha sido y manejado, esa terminación de ado siempre va a ir, le vamos a dar más significado con el verbo to be. Has been driven, perdón. Entonces ha sido manejado, o es manejado, is driven, o was driven, fue manejado. Entonces el verbo to be siempre va a ser importante tenerlo en la voz pasiva, perdón. También nos dice que el agente lo podemos poner al final, pero siempre vamos a utilizar, o podemos utilizar en la mayoría de casos, la preposición by, como es en el ejemplo que retomo siempre el ejemplo de John, ¿no? John comió las galletas, ¿no? Todas las galletas fueron comidas por, ese por es el by. Entonces siempre también lo vamos a utilizar para poner el agente, ¿no? By Peter, en este caso, por Pedro, ¿no? Bien, entonces ojalá y les haya quedado un poco claro. En este punto nos decía que el sujeto en la voz activa se va a convertir en el complemento de la voz pasiva, ¿sí? Y es un poco a lo que les mencionaba. El sujeto en la voz activa va a ser el complemento de la voz pasiva. Y bueno, vamos a retomar un poco el ejemplo anterior, que fue, ya para terminar, el ejemplo de Peter. Peter ate all the cookies. En la voz pasiva vamos a
poner a la gente que fue en la voz activa Peter, lo vamos a poner en segundo término, es decir, va a ser el complemento. Y lo más primordial, lo importante va a ser, en este caso, el objeto que fue all of the cookies were eaten. Esa es la parte importante de la voz pasiva. Identificar el agente y la acción. Todas las galletas fueron comidas y posteriormente ¿quién realizó esa acción? By Peter, en este caso Pedro, pues no va a ser muy importante. Se puede quedar all of the cookies were eaten. Las galletas fueron comidas o se las comieron. En este caso, bueno, pues fue Peter. Si lo queremos mencionar, va a ser con la preposición by, que es por Peter. ¿Sí? Entonces, ojalá haya quedado claro. Digo, es solamente una embarrada, como decimos coloquialmente, para, bueno, introducirnos al siguiente tema, a nuestro último tema. Sí, entonces vamos a hacer solamente unos ejercicios muy cortos de la voz pasiva.